Aquí continuamos con más. En esta tarde tenemos invitado al abogado Gerardo Parejo para que nos explique acerca de un tema que es de mucha demanda, de bastante interés, en lo que a la ley de segunda oportunidad se refiere. Gerardo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Walter, encantado de estar contigo en el programa. Bueno, sabemos que eres experto en todo lo relacionado al derecho, pero fundamentalmente en lo que se refiere a la ley de segunda oportunidad. Primero, cuéntales a los televidentes qué es la ley de la segunda oportunidad. Sí, la segunda oportunidad es un mecanismo que la ley pone a disposición de las personas físicas, particulares y autónomos que no puedan pagar sus deudas. Básicamente es un procedimiento similar al llamado concurso de acreedores para las empresas, pero trasladado a los particulares y autónomos. ¿Quién y cómo hacer para beneficiarse de esta ley? Sí, pues basta con cumplir una serie de requisitos que están tasados en la ley, ya como he dicho, siendo una persona física, tanto particular, un empleado por cuenta ajena, como un autónomo que esté endeudado tanto por deudas privadas provenientes de bancos, proveedores, como por deudas públicas cumpliendo una serie de condicionantes, pueden acogerse a este procedimiento mediante una solicitud firmada por abogado y procurador al juzgado de lo mercantil. En lo que tiene que ver a las deudas privadas, has dicho que tiene que tener unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Sí, no hay un mínimo establecido, no hay un mínimo importe para las deudas, hay un máximo que son 5 millones de euros, pero los requisitos se refieren más bien a la situación de sobreendeudamiento o de insolvencia, en el sentido de que personas que se encuentren en una situación en la que con su patrimonio y con sus ingresos actuales no pueden o les resulta materialmente imposible atender el pago de las deudas que actualmente tengan o que prevean que en un futuro no vayan a poder atenderlas. Estas personas pueden acogerse a este procedimiento y obtener al final del mismo la cancelación de las deudas con entidades privadas y deudas públicas hasta la cantidad de 10.000 euros. Las deudas, eso más de uno, especialmente los que han estado de autónomos y por algún motivo han dejado de pagar la seguridad social y los trimestres de la agencia tributaria. Correcto. Quiere decir que si sobrepasa de 10.000 euros no pueden acogerse a esa ley. Pueden acogerse, lo único que ocurre que en lo relativo a las deudas públicas, porque las deudas privadas no tienen un límite, se pueden cancelar hasta el 100%, pero las deudas públicas la ley establece un límite hasta 10.000 euros. Si por ejemplo hablamos de una deuda derivada de trimestrales, como acabas de decir, de 25.000 euros, a través de la segunda oportunidad puedes cancelar hasta 10.000. A partir de 10.000 la deuda permanece y puedes atenderla mediante aplazamientos y demás. Pero digamos que la segunda oportunidad, en lo que respecta a deudas públicas, establece el límite máximo de 10.000 euros. Y en cuanto a las deudas privadas, ¿las deudas personales también cuentan o eso es aparte? Sí, cualquier tipo de deuda con entidades privadas, por ejemplo, bancos, proveedores, etcétera, todas estas deudas, cumpliendo los requisitos que vienen en la ley, se puede obtener el 100% de la cancelación, salvo determinadas deudas como pueden ser créditos con garantía real, como por ejemplo una hipoteca, un préstamo para la financiación de un vehículo que tenga una reserva de dominio. Estas deudas tienen sus particularidades, pero en líneas generales las deudas privadas se pueden cancelar hasta el 100%. Eso quiere decir que si a un autónomo le adeudan una determinada cantidad de dinero y si se acoge a esa ley, le va a resultar imposible cobrarla. Desde el marco del deudor se ve beneficiado con la cancelación de las deudas, pero evidentemente pues, los acreedores de esta persona pues, se van a ver afectados en el sentido de que sus deudas no las van a poder reclamar en el futuro, una vez que se acoja a este procedimiento y culmine el mismo. ¿Qué dice la ley? ¿En qué se basa el que debe? Sí, a ver, la ley establece un requisito principal para las personas que deseen acogerse a ella, que es que se considere un deudor de buena fe, es decir, una persona que al contraer las deudas, bien por razón de su negocio profesional o bien por otras cuestiones que no vienen al caso, no haya incurrido en una actitud defraudatoria para la generación de estas deudas. La ley establece unos requisitos tasados, como por ejemplo no haber sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, no haber sido sancionado por la agencia tributaria o seguridad social con sanciones graves o muy graves, no haberse incurrido en una derivación de responsabilidad. Todos estos requisitos la ley los pone en conjunto para considerar y calificar a la persona que se quiera acoger como deudor de buena fe. En definitiva, aquellas personas que hayan cometido fraude, como por ejemplo puede ser un alzamiento de bienes,
no se vería beneficiada con esta ley, estarían penalizados en este caso. Una persona que tiene una propiedad en hipoteca y sin embargo tiene 2 o 3 deudas, ¿se puede acoger a ese beneficio? Sí, se puede acoger a este procedimiento e incluso puede obtener la cancelación de las deudas conservando la propiedad de su vivienda. En estos casos la ley establece 2 posibilidades para la conservación de la vivienda, que es mediante un plan de pagos, es decir, si tiene unos ingresos que le posibilitan pagar parte de esas deudas, pues se establece una reducción de esas deudas, un aplazamiento y los paga. En este caso, la vivienda que tenga en propiedad la conserva en cualquier caso y no la perdería. Si por el contrario no hay un plan de pago, porque el deudor se encuentra en una situación económica en la que no tiene posibilidad alguna de atender el pago de sus deudas, pero sin embargo la hipoteca sí la puede pagar, puede conservar la vivienda siempre y cuando el valor de mercado de la hipoteca sea inferior o cercano al capital pendiente de la hipoteca. En estos casos la propiedad la conserva. Fantástico, Gerardo. ¿Alguna recomendación que les quieras dar a los televidentes? Sí, pues evidentemente las personas que se acogen a este procedimiento son personas que se encuentran en una situación muy delicada, muchas todavía seguramente arrastrando deudas que vienen de la crisis inmobiliaria, también ahora con la crisis de la pandemia, y decirle a estas personas que hay una salida, hay una forma de empezar de nuevo y este es el procedimiento de segunda oportunidad y que no lo duden y se informen al respecto del mismo y consulten con un abogado para acogerse a este procedimiento. Y si buscan al abogado Gerardo Parejo, mejor. Por supuesto. Abogado, que muchísimas gracias por venir y te esperamos tener en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Walter. Encantado y suerte con el programa. Buenas tardes. Y a nuestros televidentes, una siguiente pausa y al volver seguimos con más en Integración, la voz de Iberoamérica.